Muy bien, pues de antemano sean todos bienvenidos, ¿sí? Vamos a orar así como estamos. Padre bendito eterno que moras en el cielo, te damos las gracias, Dios, porque eres bueno, porque en tu bondad y en tu misericordia nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Reconocemos que no sabemos estudiar tu palabra, Dios. Queremos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a comprenderla, Padre, a comprenderla, a saber lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti no te gusta, pero con claridad, Señor. Para no errar, Dios, no pecar, Dios, y no equivocarnos, Padre, en la carrera que tenemos por delante. Gracias por todos los presentes, Padre, gracias por cada uno, Señor, y te ruego que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo, Dios. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema que es la mentira. ¿Sí? La mentira aplicado a los problemas que pueden suscitarse dentro de la congregación. ¿Sí? Si yo me voy a la palabra, me voy a Efesios capítulo 4, versículo 25. Si le doy lectura, Efesios 4, 25. Luego de lectura dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dése cuenta cómo termina. Si somos miembros los unos de los otros, no debe de caber la mentira, ¿sí? Entre nosotros, ¿sí? Por lo cual, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Ya no debemos mentirnos, ¿sí? Un cristiano puede seguir mintiendo. Un cristiano no debe seguir mintiendo, ¿sí? Si un cristiano miente y no ha dejado de mentir, pues es un cristiano muy extraño, ¿sí? Porque cualquiera que viene a Cristo abandona el pecado y la mentira también se deja, ¿sí? No es que yo diga, antes yo tomaba, pero ahorita solo miento, pero ya no tomo. No, también se deja la mentira. Entonces, si se deja la mentira, mucho menos entre nosotros, ¿sí? Mucho menos entre nosotros debe de existir mentiras. Entre cristianos debemos de hablarnos entre nosotros siempre la verdad, ¿sí o no? De hecho, cuando estamos en Cristo y sabemos que alguien está en Cristo, pues hay un sentimiento de confianza. Alguien ha tenido una experiencia de conocer a unos hermanos que te los presenta otro hermano en el cual tú conoces quizás de tiempo, quizás de muchos años, tienes un buen testimonio constante, claro, de X hermano o de X hermana, claro de ella, tienes un buen testimonio y de repente te presenta a un hermano que de plano no tienes ningún conocimiento de ellos. Bienvenido, Walter, Dios te bendiga. ¿Sí? Entonces te presentan las personas que de plano tú no tienes ni un conocimiento previo de ellos, nada, no sabes absolutamente nada. Entonces, pues en base a eso, tú dices, quizás yo le debo tener confianza o desconfianza, pero lo hermoso de esto es que pues en la fe hay algo que sucede, que sientes que ves a alguien, aunque nunca lo has visto, pero como sabes que está en la fe, hay testimonio de que está en la fe y no necesitas conocerlo varios años para saber si es verdad. Porque alguien dice, pues es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo. Como que de repente hay un sentimiento como que tiene muchos años que te conozco, hermano. Como que tiene muchos años que te conozco, hermana, y así, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos, de repente como que hacen clic inmediatamente. ¿Por qué? Porque pues tienen el mismo espíritu, tienen el espíritu de Cristo, ¿sí? Y eso hace que haya una gran convivencia, coinonía, ese momento doloroso cuando tú te tienes que despedir de ellos, o ellos que en su viaje ya tienen que regresar a su lugar de origen y te duele en tu corazón porque pues ya no voy a ver a mis hermanos. Oye, pues los conociste la semana pasada, ¿sí? Pero porque en la fe hay algo que es la verdad de Cristo en el Evangelio, de una obra plena que hace. Y eso se supone que cuando estamos en Cristo y nos llevamos con otros que también están en Cristo, hay mucha libertad, porque hay verdad, no hay mentira, no hay engaño, no hay falsedad ni hipocresía. La hipocresía es mentir con respecto
de uno mismo y mentir a los demás con respecto de uno mismo. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, pues es mucha bendición. Ahora, la mentira puede entrar en nuestras vidas, ¿sí? La mentira puede entrar en la iglesia y la mentira entra de diversas formas. Aquí de plano el apóstol nos está diciendo, entre nosotros, entre ustedes, ya no debe de haber mentiras. Entre ustedes deben de hablarse. Y si leemos el versículo 26, ¿sí? ¿Qué texto vemos en el 26? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos que es bueno, etcétera, etcétera. El verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es contritar al Espíritu Santo? Creo que se puede contristar al Espíritu Santo cuando pecamos. Eso todo lo entendemos. Pero ¿qué manera de contristar al Espíritu Santo cuando pecamos y nos engañamos, nos mentimos en nosotros mismos y mentimos a la iglesia, mentimos a los hermanos con respecto a nuestra condición espiritual? ¿Sí? Y esto lo voy a tocar un poquito más detallado más adelante. En primer lugar, vemos que la mentira no puede caber, no solamente por el hecho de ser cristianos, sino que no puede caber entre cristianos, ¿sí? Y bueno, la mentira es algo que es condenable, está en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, que algunos quieren encasillarlo solamente. Es que si va a haber un caso, yo no puedo ser un testigo falso. A eso se refiere, no solamente a eso se refiere, sino es un término de mentira en general. No debes de mentir, ¿sí? Menos contra tu semejante. Ahora bien, en la mentira es algo que no queda impune, ¿sí? En Proverbios capítulo 19, versículo 5, la palabra de Dios dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará, ¿sí? Vuelvo a repetir, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. O sea, el mentiroso no tiene escapatoria. El mentiroso, si no se arrepiente, ¿cómo se arrepiente un mentiroso? Pues dejando de mentir. Si no se arrepiente de estar habituado y practicando la mentira, se va a perder. Pero es un hermano, tristemente, aunque nos llamemos cristianos, aunque nos llamemos hermanos, si practicamos constantemente la mentira, nos vamos a perder, ¿sí? Pero es que yo nací de nuevo, pues a lo mejor te estás mintiendo a ti mismo y me quieres engañar a mí, pero la evidencia de la vida práctica en la mentira demuestra de que a lo mejor no eres cristiano, como tú dices, o como yo pueda decir y estoy mintiendo. Cuando uno miente constantemente, usualmente la gente se cree sus mentiras. En el mundo hay mujeres que se creen sus propias mentiras, hay hombres que se creen sus propias mentiras. Nunca han dado el gasto, o de vez en cuando, muy extraño, o nunca vieron por la salud de los hijos, por las sutiles de los hijos, pero ellos se creen que son buenos padres. Lo mismo la mamá, ¿no? Yo siempre fui un gran ejemplo para ustedes, y no es verdad, no fue un gran ejemplo para mamá. Los hijos odian a papá, ¿por qué? Porque nunca veló por ellos, y las hijas quieren estar lejos de su mamá, no quieren ni que se les asome, ni quieren tenerla muy lejos. ¿Pero por qué? Porque no soportaban la vida que tuvieron juntas. Pero la mamá puede decir, ella se fue porque mi hija es mala, y a veces no vemos nuestra propia condición. Dentro del ámbito cristiano sucede lo mismo, ¿sí? Yo me puedo creer, si me repito constantemente, que soy algo. Me puedo creer justo, me puedo creer humilde, y no lo soy. Me puedo creer conocedor de la Biblia, y soy un completo ignorante. Tú conoces a alguien por ahí eh, que conoce poca Biblia, pero siente como si supiera mucho, ¿sí? Pues hay muchos por allá. Tú te puedes creer un maestro de la Biblia, o maestro de otros, o maestra de otros, y no lo eres, ¿sí? Te puedes creer, no sé, algo clásico, ¿no? Que en el entendimiento o en la interpretación bíblica, usualmente tú siempre tienes la razón.
¿sí? Y te hace difícil aceptar de que otro entienda mejor la Biblia que tú. El caso es de que la mentira es una obra del diablo, ¿sí? La mentira es una obra del diablo. Sabemos que desde el huerto del Edén, ¿sí? La mentira hizo estragos. La mentira empujó al hombre y a la mujer. ¿A dónde los empujó? Los empujó a la vida, los empujó a la eternidad. ¿A dónde los empujó? La mentira los empujó a un acercamiento mayor con Dios, ¿sí? Definitivamente que no. La mentira los empujó a la muerte. Entonces, si yo estoy en la vida, si yo estoy en el huerto del primer amor, si yo estoy en mi huerto del Edén, de mi primer amor con Cristo, disfrutando de sus frutos, disfrutando del árbol de la vida, disfrutando de la gracia, del perdón, aprendiendo no sé, amar y servir a los demás. Si yo estoy disfrutando del huerto de Cristo en mi ser, es para mí, fui puesto dentro de Él para disfrutar de Él, ¿sí? Entonces, Satanás puede utilizar el recurso de la mentira para que sutilmente me terminen echando de ese huerto, ¿sí? No es necesario que yo hable acerca de esto en el libro de Génesis, allá en el capítulo 3, si no me equivoco, y Satanás es el origen de todo esto. Juan 8:44, rápidamente dice, Juan 8:44, ¿sí? Si hay alguna duda o pregunta, lo podemos comentar al final para que aprovechemos el tiempo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino, homicida, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Sí? Él es pura mentira lo que Satanás es y usa. Cuando habla mentira, de suyo habla. No puede hablar de parte de Dios, porque Dios es verdad, y Dios aborrece la mentira. Cuando Satanás habla, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Es padre de todos los mentirosos. Sí, Satanás es padre de todos los mentirosos. Cuando la serpiente le dijo a Eva, no, de cierto no moriréis, sino que Dios sabe, que etcétera, 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 era una aparente verdad, pero realmente era una mentira. Podríamos decir que hay las verdades a medias, pero si lo piensas bien, las verdades a medias no existen. Siempre es una mentira. Entonces, cuando la mujer va con su marido y le entrega del fruto y él come, él está cayendo en la misma mentira. En la vida cristiana podemos creer diversas mentiras, ¿sí? Diversas mentiras. En la vida que podemos cometer diversas mentiras, pero al mismo tiempo, como estamos, ¿qué palabra puedo utilizar? Se oye raro lo que voy a decir. Estamos hechizados, engatusados, estamos engañados, pero estamos así como perdidos mentalmente, como un hechizo, una brujería o algo así, pero no es brujería, no es, sino como que yo puedo creerme estar en una cercanía con Dios tan tremenda y al mismo tiempo estar en unas tinieblas infernales elaboradas por Satanás. Y esto es muy, muy peligroso. El diablo no va a utilizar un grotesco pecado para que vuelvas a la inmundicia. Si ya conoces la verdad, lo contrario de la mentira que es la verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ya conoces la verdad, va a estar muy difícil que el enemigo utilice un grotesco pecado para llevarte a la inmundicia. Lo que va a hacer es elaborar un plan que se vea tan espectacular, tan hermoso, tan verdadero, que tú lo tomes, que tú lo comas como diciendo, esto no tiene ningún problema, al contrario, esto me va a acercar a Dios y lo que te va a provocar es la muerte. Así funciona la mentira, ¿sí? Como beber un vaso de Coca-Cola, esa bebida de color negro con gas, que todos lo conocemos, pero menciono el color, ¿por qué? Y el sabor, ¿por qué? Porque es muy intenso, es muy fuerte el gas. Y el color, ¿por qué? Porque puedes disolverle un veneno y lo revolvemos y tú lo vas a tomar y no vas a sentir diferencia en el sabor quizás. No vas a ver diferencia en el color.
Se siente como coca, sabe como a coca, ¿sí? Refresca como coca, pero junto con ello tú ya tomaste un veneno, ¿sí? Un veneno. Entonces, las mentiras del diablo no son grotescas, ni son obvias para que tú en el nombre de Jesús las rechaces, sino que son extremadamente sutiles. Son sutiles. En este caso, eh, ¿qué nos puede ayudar? Tenemos un ejemplo, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, un texto que hemos leído en otras ocasiones. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Si decimos que andamos con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿sí? Resultamos ser unos mentirosos, ¿sí? Que no practican la verdad. ¿Cuál es la evidencia de que estoy en la verdad y de que no estoy en la verdad? Estoy en la mentira. ¿Cuál es la clave para entender si estoy bien con Dios en la verdad o no me estaba yo dando cuenta y Satanás ya engañó mi corazón y me encuentro en un camino de condenación y de perdición? ¿Cuál es? La palabra dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿qué es comunión? Si yo conozco a Dios, ¿comunión qué es? O sea, si yo estoy cerca de Dios, si yo soy amigo de Dios y Dios es mi amigo, si de veras yo tengo comunión con Dios, nada de que Dios, cuate, Dios, qué tal, amigo, Dios es mi amigo, Diosito es mi amigo, o Diosito es mi papá, papaito, ¿qué pasó, papito? Bendíceme. No se habla de esas cosas que a mi persona a mí no me agrada, porque demuestra una falta de respeto a Dios. Sí puedes llamarle Padre mío, Padre, mi Padre, ¿sí? Padre bendito, ¿sí? Sin perder el respeto que Dios merece. Pero estoy hablando de una auténtica comunión. No se basa tampoco en sentimientos. Es que yo siento que sí, Dios es mi amigo, que yo estoy en comunión con Él. O yo tuve una experiencia, que te vamos a hablar de eso. Yo sé que Dios me oye y me habla y yo lo siento y cosas así. No estoy hablando con eso, ¿sí? Ni de experiencias. Si decimos que somos amigos de Dios y andamos en tinieblas, ve el contraste. Andar en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? En pecado, en maldad. Eso es andar en tinieblas. ¿Cómo yo sé que estoy en la luz de Cristo? No es por sentimientos ni porque se me apareció ahí una luz, no. Lo sé por la actitud, la conducta de mi mente, de mi alma, mis acciones externas, mis pensamientos más ocultos, si tienen que ver con la oscuridad, con el pecado o con la justicia, la rectitud o la santidad, que es la verdad de Dios, ¿sí? ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a salvarnos y que al mismo tiempo sigamos haciendo lo que está mal. Definitivamente no. El texto dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Porque yo digo, no Dios dice, Él es mi amigo, Él es mi amiga, no. Yo digo que Él es mi amigo. Es como que yo les diga, si yo soy amigo de AMLO, así AMLO es mi amigo, soy amigo de Peña Nieto, de Vicente Fox Quesada, son mis amigos, nos vamos a tomar ahí un café allá en el Starbucks, ¿sí? Y pues no es verdad, no tengo ese acercamiento con él, ¿sí? Y lo que lo demuestra que es las vidas de pecado. Ojo, si en mi vida hay un pecado que me está arrastrando, Satanás ya me está llevando por el camino de las tinieblas. Ya estoy por el camino de las tinieblas, ¿sí? Como, como que estés tú en un lugar, no sé, como que cometes no sucede esto, pero cuando cometes un accidente de tránsito, al menos aquí en Mérida, te encierran
un delito de tránsito, te pasas un alto, chocaste, qué sé yo, ¿no? O lastimaste a alguien con tu automóvil por no estar atento, te encierran, pero no te encierran junto con los maleantes, te encierran en unos separos aparte. Y usualmente los que están allí siempre tienen que ver con accidentes de tránsito. ¿Por qué lo hacen esto? Para no mezclar gente que entra por cuestiones de pandillerismo, violencia, asesinato, violación, homicidio, gente que tiene conductas muy fuertes. Entonces, si tú chocases con tu bicicleta a un auto y le rompiste el retrovisor y no tienes para pagar y te metieron a la cárcel, pues no te van a mezclar con uno que acaba de matar a 3 hombres, ¿no? Para que no te haga daño. A eso sí los ponen juntos. Entonces tú estando en el otro cuarto, pues tú sabes que pues ahí hasta parece Alcohólicos Anónimos, ¿no? Abriendo su corazón todos ellos. No, pues a mí me encerraron porque andaba yo borracho y me estrellé. No, pues a mí me encerraron porque en mi bicicleta rompió un retrovisor y no tengo para pagar. No, pues a mí me encerraron porque estaba yo divagando en mis pensamientos y me vuelve un semáforo rojo. Pero están todos tranquilos. Pero ¿cómo están los de la otra celda? ¿Cómo están los de la otra celda? El que entra por robo, por homicidio, por violencia, por pandillerismo, ¿tendrán confianza cuando duermen? ¿Tendrán confianza si saben que uno es muy peligroso y estoy en la misma celda con él? Si lo ven ahí con apariencia de bandido, ¿sí? Y perdón porque lo diga, pero si está lleno de tatuajes. Ahorita tengo que decir perdón. ¿Por qué? Porque antes los maleantes se tatuaban. Ahorita hasta es de moda tatuarse. ¿Sí? Es de moda tatuarse y no es correcto. Entonces, si tú ves a alguien todo tatuado y te da la impresión de que es, como dicen por ahí, ¿no? Un maldito que te va a hacer algo, pues no duermes con tranquilidad o vas a estarte siempre desvelando, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres que te agarren de sorpresa. Pero si te llegas a dormir, ¿sí? Y ves que de repente ya te están quitando la ropa o robándote la ropa que tienes, pues vas a amanecer muy, muy asustado, vas a despertar muy, muy espantado, ¿no? Y vas a alejarlo, vas a gritar, ¡policía! ¿Sí? Una persona que está en las tinieblas, ¿sí? Es como ese preso que dice, aquí no va a pasar nada, no va a pasar nada, y ¡pum! Da el pestañazo. Y está a la merced de los maleantes. Uno que se duerme y está a la merced del diablo, de la influencia demoníaca, de ideas raras acerca de la palabra, de la Biblia, de conceptos de sí mismo. Está en oscuridad, en un lugar peligroso. Está expuesto a poderes diabólicos, ¿sí? A poderes diabólicos en su cabeza. Andar en pecado es todo aquello que a Dios no le gusta. No tienes dioses ajenos delante de mí, pero tengo mis diositos por ahí. Los tengo aquí en el corazón, nadie los ve, pero los tengo. Y me encantan y no los quiero dejar. Si tomo el nombre de Dios en vano, o escucho que la gente blasfema el nombre de Dios y no hago nada para evitarlo. No me interesa buscar a Dios, menos en un día que Él ha puesto para buscarlo, porque sabe que somos hombres, somos olvidadizos. Eh, a ver, me estoy confundiendo, ¿no? No tendrás dioses delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? Guarda el día de reposo. Eh, se me está yendo uno, el tercero o el cuarto. A ver, rápidamente. No me voy a hacer imágenes, el segundo. No honro a padre. Si estoy en algún tipo de homicidio, de adulterio, homicidio de corazón, odio a alguien, estoy enojado con alguien. Adulterio de corazón, lujuria, codicias. Que no dejo. Una cosa es que la gente sea tentado a robar algo, tentado a amargarse con alguien y esté luchando con ello, pidiéndole perdón a Dios, aun si no haya pecado, pero se siente culpable solamente por el hecho de ser tentado, aunque no es pecado, ¿sí? Pero está buscando, siempre está velando para no entrar en tentación, está velando, reconociéndose vulnerable y frágil. ¿Qué está haciendo? Las tinieblas lo quieren arrastrar, pero él, con la ayuda del Espíritu Santo y los medios de gracia, la palabra, la oración, la comunión con Dios, la adoración a Dios, está manteniéndose en la luz. Y cuando está manteniéndose en la luz, mientras esté en la luz, el diablo no lo va a poder engañar. Como acabamos de ver allá en 1 de Juan, estas personas se engañan. Y tú sabes que el contexto de lo que habla Juan es que si tú dices que amas a tu hermano, o sea, si tú aborreces a tu hermano y dices que amas a Dios, es un mentiroso.
Si no amas al que, si no amas al que no ves, ¿cómo vas a amar a tu prójimo que estás? Si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? O sea, y habla de un engaño personal. Entonces yo quiero tocar diversos puntos acerca de estos engaños. ¿Sí? Si empiezo por los ministros, los predicadores, los pastores pueden ser sometidos a engaños, ¿sí o no? Si no se cuidan. Pueden ser engañados los pastores o los pastores son, no se les puede engañar nunca a un pastor. ¿Mm? ¿A un líder se le puede engañar o no se le puede engañar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues en la Biblia habla de que Josué eh, recibió a los gabaonitas, ¿no? Y los gabaonitas estaban cerca de donde ellos estaban, pero dijeron, vamos a ir a Josué, como está conquistando todos los reinos, nos está destruyendo, nos va a destruir nosotros, entonces vamos con él, vamos a decirle que venimos de una tierra muy lejana y llevamos un pan enmohecido y ropas viejas y digámosle, oye, pues, oye, venimos de muy lejos, no somos de por acá, pero prométenos que no nos vas a hacer daño. Ah, pues no consultó a Dios, Josué. ¿Sí? Si hubiera consultado, le hubiera dicho, no, te están mintiendo. Pero no consultó a Dios y juró por Dios, por el nombre de Jehová, que no les iba a hacer daño. Y por causa de eso, de esa mentira, esa gente estuvo dentro de ellos y fue tropiezo para ellos. ¿Sí? Y así otras cosas. Entonces, los líderes pueden ser engañados, sí. Los líderes, se le puede mentir a los predicadores, se le puede mentir a los pastores y se le puede engañar a los pastores y a los predicadores, ¿sí? A los ancianos. Se les puede engañar. A Dios se le puede mentir, pero a Dios no se le puede engañar. ¿Sí? A veces decimos no se le puede mentir, pero mejor sería, el pecado sí puede el hombre mentir al Espíritu Santo como Ananías y Zafira, pero ¿quién puede engañar? Dios jamás va a caer en la mentira de nadie. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Mira, te engañé Dios, ¿sí? Hice como que te amaba, me metiste al cielo y ni cuenta te diste que no te amaba, pero ya la libré, ya no me puedes echar de aquí. No, Dios no puede ser burlado. Entonces, el hombre puede pecar de mentirle a Dios, ¿sí? O intentar mentirle a Dios, pero jamás será engañado. Entonces, es importante para que los líderes no sean engañados, pues que estén constantemente buscando a Dios, ¿sí? Porque pues ¿quién puede saber la verdad del corazón y la mente de las personas? Solo Dios puede revelarlo. Pero los ministros también pueden ser engañados por ellos mismos, ¿sí? A través de la obra de Satanás, ¿sí o no? Ellos pueden ser engañados por ellos mismos y a través de la obra de Satanás. Si ustedes lo creen o no lo creen. Por ejemplo, yo estoy delante de ustedes y de alguna manera estamos sirviéndoles. Algún día me podré engañar, definitivamente. ¿Por qué? Porque soy hombre. Me estoy condenando a mí mismo, Dios me guarde. Pero estamos reconociendo de que si no nos cuidamos, si no nos apegamos a Dios, al Espíritu Santo, a la palabra, a la vida práctica de la fe, como a Dios le gustaba, si no nos apegamos, obviamente al no apegarnos, el que va a ganar ventaja sobre nuestra mente va a ser el diablo y vamos a terminar creyendo otras cosas y lo que es peor, las vamos a transmitir a la iglesia y entonces ya no voy a ser un solo engañado, sino van a ser varios engañados y eso todo predicador o pastor es vulnerable. Por eso de ahí la dependencia de Cristo, de ahí de buscar a Dios siempre, de ahí que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe que el ser humano es falible, el ser humano puede fallar, el ser humano puede equivocarse garrafalmente. Entonces la mentira del diablo puede ser tan sutil que un predicador de repente dirá, tiene la Biblia para hacer la voluntad de Dios. Dios necesita una nueva revelación tuya. Ya con palabritas como esas ya notamos que hay un peligro, ¿no? Pues ya toda la revelación está escrita. Pues Dios, muéstrame, Dios, dame una señal, Dios, de que tú tienes algo para mí, qué sé yo, Dios, muéstrame algo. Y de repente, pues el diablo dice, voy a susurrarle en su mente, ¿sí? Tú eres alguien a quien yo he escogido desde el vientre de su madre para llevar mi reino, etcétera, etcétera.
Si tú no te has cuidado, dirás, sí, Dios, amén, Dios. Llorarías y llorarías, gracias, gracias. Y diría el diablo desde el reino de lo invisible, este ya se la creyó, ¿sí? Siguiente, porque yo va a agarrar un texto, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y tú dices, oh, sí, eso está en Josué. Oh, Dios, gracias, 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 gracias. Y de repente otra mentira, porque a ti te he dado un espíritu especial sobre tus hermanos. Pero como ya te creíste algo utilizando la escritura, que porque el diablo usa la Biblia, ¿sí? Eh, tú ya te creíste lo que dice la escritura, lo que dice el diablo utilizando la escritura, y no te dices cuenta cuando te metió la mentira. Sí, Señor, yo tengo un espíritu diferente y especial. Sí, mira que te mando que ordenes, no sé, eh, hay un libro de sectas horroroso. No es porque esté malo el libro, sino porque los testimonios que hablan son horrores, ¿sí? Ese de, no sé, tú eres un siervo mío especial y, y tú tienes un derecho sobre las hermanitas de la iglesia o algo así por el estilo. Entonces, ese tipo de cositas, uno no se da cuenta y empieza a deslizarse, a deslizarse, a deslizarse, y se cometen las peores aberraciones de la iglesia. Así surgen las sectas. ¿Qué debe haber sido un ministro como esto? Toda, toda dirección de Dios. No, yo no niego que Dios pueda hablarnos al alma, al corazón. No lo niego porque lo puede hacer. Pero nunca, nunca, nunca debe ser la base donde yo mueva la dirección de mi vida. Nunca. ¿Sí? Si es verdad, tengo que ser valiente, lo dice la Biblia. Si es verdad que Dios pues, nos han llamado, es verdad. Y tengo un espíritu especial sobre mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No recuerdo, de ahí la importancia de la lectura y la dependencia de Dios. No recuerdo haber visto algo así. Bueno, es que sí, Jeremías fue hablado así, Pablo fue hablado así, pero le podemos decir al enemigo, sí, tú lo has dicho, Jeremías fue hablado así. ¿Sí? A mí Dios no se me ha aparecido. Dios ha movido las circunstancias y ha hecho que cierto ministro predique, que un servidor predique, que otro varón esté al frente del pueblo o lo que sea. Entonces hacemos una pausa y decimos, ah, caray, esto no está correcto, esto no está normal. Y decidimos renunciar a un trato de ese tipo. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que se va para otro lado. El ejemplo clásico que ponemos, ¿por qué no me hablo con el hermano? Es que mi Dios me muestra. Entonces todo eso se debe a mentiras en la cabeza. Puede ser. Un ministro puede engañarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Cómo se engaña a sí mismo? ¿Sí? Puede haber mentiras en el mensaje que predica. Mentiras en su relación con las ovejas. Mentiras en su predicación por yerro. O sea, por no estudiar bien, se puede equivocar y decir algo que no es en la palabra y hay que corregirlo. Si uno lo reconoce, hay que corregirlo. Mentiras del humanismo dentro de su cabeza y su mente, tanto para con él mismo, para con la iglesia, porque esta hermanita me cae bien, o la hermana que toca la alabanza es mi hermanita, hija de mi padre y mi madre, y se está portando mal en la casa, pero como es mi hermanita, no le voy a decir que, oye, échale ganas, si no, no vas a poder continuar en el ministerio. ¿Sí? Ay, pero no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el servicio y la vida personal que uno tiene. Si un joven no se sujeta a sus padres, ¿cómo va a estar sirviendo en el reino? ¿Sí? Es que para que se anime, eso son mentiras. Son mentiras. ¿Sí? Al contrario, ¿sabes qué? No deberías de continuar sirviendo. ¿Pero por qué, hermano? Por esto y por esto y por esto. Corrige la conducta con tu padre, corrige la conducta con tu madre. ¿Sí? Y luego ya cuando veamos tu testimonio, veremos si regresas. Por amor de tu alma, corrígelo, es lo importante ahora. Pero si él está contento porque sirve, porque canta en el reino, pero ahí el joven no es obediente a sus padres, la señorita no es obediente a su madre, la esposa es grosera con el marido, insujeta y respondona, el varón es constantemente tosco, intolerante, maldoso con su familia. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a seguir sirviendo, pero él se bendice a sí mismo, se miente a sí mismo
Y dice el diablo, no pasa nada. No pasa nada. Se bendice en su corazón, como dice la palabra, y se endurece. ¿Sí? Y los pastores los ministros pueden caer en la mentira del humanismo, sobre todo con respecto a la familia. Con respecto a la familia. Un pastor humanista es un pastor que pone a Dios por debajo de los pies de la esposa, por debajo de los pies del hijo pecador, de la hija pecadora, ¿sí? Y cuando lo pone por debajo de los pies de ellos, ha caído en la idolatría. Pero él dice, no, es que Dios me enseña que debo de amar y de perdonar. Pero lo curioso es que ese estándar de amor y de perdón no lo aplica con otros o con los hijos de otros. Solo aplican en su vida personal o en su familia. ¿Sí? El clásico pastor ahí manipulado por su esposa en la iglesia, ¿no? Él es el pastor, pero la pastora, entre comillas, es la que tiene la última palabra. Entonces ahí dice el pastor, pues vamos a esta actividad, hermanos, ¿y qué les parece si lo hacemos no sé, en tal playa, ¿no? Y la pastora, entre comillas, dice, no, pues a mí me gustaría que se haga en tal lugar, ¿no? Y aunque quizás otros no estén de acuerdo, pero como el hombre no quiere tener problemas con su señora esposa, pues, pues vamos a hacerlo ahí, ¿sí? Es humanismo. Todo va a salir bien. Primero Dios, todo va a salir bien. Es humanismo. Dios ve desde el cielo que se honra más a los hombres que a Dios y Dios se indigna. ¿Por qué? Porque se están engañando solos y piensan que Dios dice, no, yo también, no hay problema, ¿no? No hay problema. ¿Sí? Nos estamos engañando solos. Mentiras por conveniencia y mentiras por defender familias. Lo voy a repetir. Mentiras en el mensaje que se predica. Ese mensaje puede tener mentiras intencionadas o maliciosas, pero también puede haber mentiras por hierro. O sea, se equivoca en la predicación y a veces puede ser equivocaciones hasta chuscas, ¿no? Como dice ya la Biblia que en el arca de Moisés entraron los animales de dos en dos, y no era Moisés, era Noé. Pues bueno, quizás no es verdad, pero más que una mentira, es un error, es un yerro. Y bueno, perdón, hermanos. Perdón, hermanos. Fe de ratas. No era Moisés, era Noé. ¿Sí? ¿Sí? Pero por otro lado, pueden ser mentiras maliciosas. Agarrar la Biblia, distorsionarla, usarlas a conveniencia. ¿Para qué? Para engañar a la audiencia. ¿Sí? Bueno, eh, mentiras por humanismo, por conveniencia y por defender a la familia, ¿sí? O al hermano preferido o a la hermana preferida. Sí, es que, pues bueno. Vamos a ver un texto que debemos tener cuidado al respecto, ¿sí? Dice Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estamos hablando de la mentira, que es una ruina para la iglesia. Aquí vemos que la mentira, ¿cuál es? Pues que su naturaleza no es, no es buena para la iglesia, ¿sí? ¿Es buena para la iglesia meter un zorro en un gallinero? ¿Qué creen ustedes? ¿Es buena para la iglesia meter allá una serpiente en una jaula de pájaros, de aves? ¿Sí? ¿Es bueno meter a un lobo en el redil? ¿Qué ciego debería estar el pastor para meter a un lobo en un redil? ¿Sí? Y además, si tiene dice que son lobos que vienen a ustedes, pero no vienen como lobos, vienen como lobos vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un lobo rapaz es un lobo feroz, hambriento, así que va a despedazar a las ovejas. Entonces, dense cuenta de esto. La mentira puede corromper a un ministro, ¿sí? Y que Dios nos guarde. Pero sea Dios veraz y todo mentiroso. La mentira del diablo corrompe ministros, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentre en un pecado, o tú te encuentres en un pecado, y decimos que tenemos comunión con Él, somos mentirosos y no andamos en la verdad. Entonces, lo que hay que hacer es rápido reconocer, ir a la verdad, reconocer, ir delante de Dios y reconocer nuestra inmundicia. Dios, perdóname, ayúdame y apartarnos para volver a la luz. Hechos 20:29 dice,
Hechos 20:29, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, ¿sí? Cuando habla que no perdonarán el rebaño, es que van a traer efectos negativos a la iglesia. Son efectos negativos que no pudieron evitar. ¿Por qué? Porque entró en medio de ellos y no se dieron cuenta. Había mentira, mucha mentira. Pensábamos todos que eras un hermano. Pensábamos todos que estabas en Cristo como nosotros. Pero debido a tus frutos y al daño que has ocasionado, nos damos cuenta que o no lo eras o te has apartado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo en su mentira nos empuja. Hablando de ministros, ahora hablando de todos nosotros como ovejas, porque todos nosotros, también los ministros son ovejas. Los pastores en las iglesias no han dejado de ser ovejas de Cristo, ¿sí? Ahora, todos nosotros como ovejas, también aplica entre nosotros la mentira, tenemos que tener cuidado de la mentira, ¿sí? Aplica lo mismo con respecto a lo anterior, ¿sí? O sea que si yo puedo ser un cristiano que no predica en un púlpito, yo soy una oveja de la iglesia, no predico en un púlpito, no predico allá en un estrado, pero puedo tener un error en la predicación de mi mensaje, ¿sí? Puedo tener ideas raras de mi mensaje, ¿sí? La triste realidad, ¿no? La triste realidad. Eh, Hay un hermano, un hermanastro, ¿sí? Un hermanoide, que tiene de casualidad el pecado del juego, o el pecado de apostar, y el pecado de los bacanales, ¿sí? No adultera, no se emborracha, pero le gusta ahí la musicón, ahí un fiestero social, y le gusta ahí la baraja, ¿no? ¿Sí? Que son cosas que no son obviamente de cristianos. Pero ahí está. Y entonces vemos que pues ganó una buena lanita en sus apuestas y da su diezmo. Y le pregunta un hermano a otro, oye, ¿cómo es que este hermano da ofrenda o diezmo de sus apuestas? O se da ofrendando y él todavía se dedica de ello, aunque no lo saque de eso, todavía se dedica a ello. Y le responden, cuando entre ovejas tenemos malas ideas y predicamos mal, mentiras en nuestro mensaje, hermano, deja lo que Dios trabaja en su corazón, tú ora. Además, recuerda que la palabra dice que la buena obra que Dios empezó la irá perfeccionando, ¿no? hasta la venida de Cristo, hasta el día de Cristo, ¿sí? Dios está trabajando en su corazón, ¿sí? Y de repente se le acuerda un meme que vio por internet. Además, acuérdate que la iglesia, hermano, no es un museo de santos, sino que es un hospital de pecadores, hermano, ¿sí? Oh, se oye muy razonable. Entonces, te has engañado tú, como ves, y engañas a otro, ¿sí? Porque no sabes Biblia, o sea, no conocemos lo que Dios dice la Biblia. Cuando te topes con alguien así, te estás topando con alguien que es un auténtico ignorante de las cosas de Dios, porque alguien que conoce a Dios, lo que Él quiere, lo que gusta, aquí lo sé, en la bendita palabra de Dios, aquí está, en la bendita palabra de Dios, ahí tú vas a saber con exactitud lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Entonces tú sabes que hablar de esa forma a Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Y el mensaje está re mal. Entonces tú te das cuenta de que eso no es correcto, ¿sí? Aún como creyentes, como ovejas, podemos estar equivocados en el mensaje que hablamos. Entonces no voy a predicar, hermano. No. Lo que debes hacer es leer más la Biblia. Lee más la Biblia. ¿Sí? Pero es que no entiendo. Vosotros quisisteis, oísteis, te consigues una Biblia de estas, mira. ¿Está acá? Ahí se ve. Te consigues una de estas. Traducción del lenguaje actual, palabra de Dios para todos, nueva traducción viviente. ¿Sí? Hasta la Dios habla hoy, pero me gustan más estas. Traducción del lenguaje actual, palabra de Dios para todos, nueva traducción viviente. Y te van a ayudar, y así vas a evitar muchos errores a la hora de abrir tu boca para testificar de Cristo. ¿Sí? Mentiras intencionadas, mentiras por hierro. Digamos que, bueno, es que yo hablé de eso porque no sabía, pues no lo vuelves a hacer, hermano. ¿Sí? El clásico ejemplo, ¿no? Es que, pues la Biblia dice que tenemos que tener todos los frutos del Espíritu, ¿sí? Y eso es muy delicado porque es una pequeña letrita, la S. Los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, ¿sí? Y le enseñas a tu hijo, ¿qué frutos del Espíritu tienes? Y el niñito dice, porque ya lo mal enseñaste, pues yo solo tengo amor, papi. Pero me falta tener
paciencia. Yo solo tengo fe, papi, pero no tengo bondad o benignidad. Y sabemos que no es así, sino que es un todo. Es un todo. El humanismo, igual, también, hermano, no voy a poder ir a la iglesia. ¿Por qué, hermana? Es que mi hija se molesta si voy a la iglesia. Y como tu hijita se molesta si vas a la iglesia, ya no vas a la iglesia. ¿Sí? Es que mi esposo se enoja y además también los errores, ¿no? Si busco a Dios, si leo mi Biblia, ya no he leído mi Biblia, ya no oro y ya no me reúno. ¿Por qué? Porque mi esposo se enoja o mi señora se enoja. El humanismo, ¿no? Primero el hombre, después Dios. O de último Dios. Dios, Jesús, debajo de los pies de mi esposa. Dios o Jesús debajo de los pies de mi hijo, debajo de los pies del esposo. Ok. Es que además alguien me dijo por allá que pues me debo de someter ¿cómo se llama? A mi esposo, ¿sí? Y sí es verdad. La Biblia dice que someterse, mujeres someten a sus maridos. Pero ¿a qué grado? ¿Al grado de estar por encima de Dios? Si Dios también me dice sométete a la autoridad y la autoridad me dice te prohíbo leer la Biblia, ¿lo vamos a dejar de hacer? Porque la Biblia dice no lo hagas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces yo me engaño a sí mismo, oh sí, sí es verdad. Ya el diablo ya utilizó la Biblia, personas torcidas, y ya te engañaste, ¿sí? Y de alguna manera la gente ya recibió mal mensaje de un texto mal aplicado y ya no busca a Dios, ya no lee, ya no ora, ya no se reúne. Y la gente debería buscar a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, a pesar de esto. ¿Sabes qué? Mira, si tu esposo se molesta, prepara el desayuno, cocina, atiéndelo y vete a buscar a Dios y cuando Él se siente, tenga todo. ¿Sí? Si tus hijos no les gusta, hijo, perdóname, hijo, pero pues primero está Dios. Vos un berrinche, no me quieres. ¿Sí? Y eso que hay hijos muy manipuladores. Hijo berrinchudo es un hijo maleducado y tienes que empezar a arrepentirte. ¿Por qué? Porque a lo mejor es así, porque tú lo hiciste así. Entonces, Dios, ayúdame a superar esta prueba. Primero arrepiéntete de cómo le educaste. Y le pide a Dios que te ayude. Entonces, cosas así por el estilo, ¿no? Por conveniencia y por defender a familiares. Igual, eso ya lo vimos. También como suelen de ministros, que hay favoritismos. A veces la iglesia se vuelve el negocio familiar del pastor. ¿Sí? El pastor, la pastora y los pastorcitos, los pastorcitos, los hijitos. Entre hermanos se aplica lo mismo, ¿sí? Y sobre todo, ¿cómo qué? Ahora, como todos como ovejas, en el estado espiritual que tengo acerca de mí mismo, ¿sí? El estado espiritual que tengo acerca de mí mismo. Vamos a ver rápidamente aquí en la palabra. Creo que se quiere cortar esto. Romanos 12:3 dice la palabra, digo pues, por la gracia que me es dada, o sea, tengo un entendimiento por la bondad generosa de Dios que no merezco, pero tengo el entendimiento, ¿sí? La gracia de Dios, que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí. Mire, ¿quién te lo dice? Uno que en el mundo se creía muy grande, pero Pablo, ahora soy el pequeño. Eso significa Pablo. Ahora soy el pequeño. Tú tampoco tengas un concepto más elevado de ti que el que debes de tener. Piensa de ti con razonamiento, con lógica, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Sí? Nos podemos engañar con respecto al estado espiritual que yo tengo. ¿Y cómo mentimos? Cuando sabemos que estamos mal y nos preguntan cómo estamos y decimos que estamos bien, pero estamos mal. Cuando te pregunta, hermano, ¿te hice algo? ¿Te vine a restituir porque Dios me mostró que te hice malo? ¿O alguien me dijo que te ofendiste por mi culpa? Y digo, no, hermano, no, todo bien, todo bien. Y estás mintiéndole. Somos mentirosos. ¿Sí? Pero es que si digo, la verdad, hermano, sí me ofendí con lo que dijiste, lo voy a lastimar, pues la Biblia nos manda, dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. No debe haber mentiras entre nosotros, hermanos. Sí me lastimaste y me dolió y lo chillé y lo lloré.
¿sí? Y siento la tentación de odiarte, no quiero verte, hermano, pero yo sé que a Dios no le gusta eso y Dios me ha ayudado a perdonarte, pero sí me incomoda. Pero cuando hay Dios es tan bueno, porque cuando se obedece lo que Él dice, cuando hay una restitución sincera, los lazos se vuelven a unir, se rompen las barreras, ¿sí? Si nos dejamos de mentiras, ¿no? Hermano, ¿por qué no ves a tu hermano ofendido? Parece que lo lastimaste. No, yo no le he hecho nada. Yo sería incapaz, hermano, de lastimar a alguien. Ya desde ahí estás bien engañado, ¿sí? Porque tú eres una persona excepcional que es incapaz de lastimar a nadie, ¿sí? Cuando deberías de decir, conociéndome como soy, sí puedo ofender a algunos, y a veces quizás hasta sin darme cuenta. No tengas un concepto más elevado. Nos podemos engañar con respecto a nuestra comunión con Dios. No, estoy cerca de Dios, y como vimos allá en 1 Juan, no la tenemos, ¿sí? Y también con respecto al aprecio y el desprecio sobre los otros, sean los del mundo, incluyendo los del mundo, ¿sí? Porque no porque el hecho de que sean cristianos solo voy a perdonar a cristianos, o solo voy a ser compasivo con los mundanos, sino que con todos, con todos, con todos, con todos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con las mentiras de Satanás en nuestra vida, con respecto a la interpretación bíblica, ¿sí? Con respecto a experiencias religiosas. Siempre hay que ir a la Biblia, pide consejo de hermanos, de hermanas, para que no haya engaño, ¿sí? Experiencias religiosas y conceptos personales de uno mismo, ¿sí? Por medio de las mentiras entran las falsas doctrinas. Por medio de las mentiras entran los egos innecesarios en el ministerio. Por medio de las mentiras entra la malicia y los malos pensamientos y los chismes y las murmuraciones. Por medio de las mentiras podemos ser desplazados del Edén de Cristo, ¿sí? Y nunca tal nos acontezca, hermanos. Nunca tal nos acontezca. Vamos a orar y vamos a concluir. Les paso a la nueva liga para preguntas y respuestas, ¿sí? Padre bendito eterno, gracias porque eres bueno, Dios, por tu amor tan grande y tu misericordia. Te ruego que nos ayudes a recibir tu palabra, a comprenderla y sobre todo a hacer tu voluntad. Ayúdame a mí también, Señor. Por favor, Dios, y a todos los que escuchan este tema, Dios. Dios, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a aprender a hacer la obra. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Voy a cortar y mando una liga de nuevo. Está a punto de cortarse eso. Dios los bendiga. Hasta luego.